Las investigaciones en biología y dinámica de poblaciones de anchoveta, como todos sabemos, es la premisa, han permitido al IMARPE durante todos estos años, décadas, proporcionar las bases de regulación, para que el IMARPE proporcione las bases de regulación de las pesquerías prácticamente desde el inicio de estas, ¿no? Como hemos escuchado en el camino, en el transcurso de las investigaciones que hacía IMARPE, resultaba evidente, era necesario emplear métodos directos. Renato ha sido bastante claro en esto. Si no estábamos en el mar, todo lo que nosotros hacíamos era teórico. Por esta razón, el Instituto del Mar inició en el 64, y acá era lo que decía para que me comprendan por qué Ulises me ha puesto en esta dificultad. De lo que yo voy a hablar no es necesariamente de las operaciones Eureka, sino de un tipo de estudio que tiene que ser realizado en el mar, pero un tanto diferente a la Eureka. Para ello, como decía, el Instituto del Mar desde el 64 hizo estudios de factibilidad de este tipo de estudio, que eran las marcaciones de anchoveta. Posteriormente, como vamos a ver, como estos estudios de factibilidad fueron buenos, muy positivos, se pasó a una etapa de marcaciones experimentales que duró principalmente entre el periodo de abril del 70 al septiembre del 71, y es a lo que me voy a referir, agradeciendo también al IMARPE el hecho de contar con el repositorio y la facilidad que tenemos de revisar esta información. Hago una pequeña propaganda. Ayer conversábamos con Renato de que ahora disponemos prácticamente de toda la información que ha generado IMARPE, ¿no?, en este repositorio, y que deberíamos leer porque es muy interesante la historia y todavía hay conocimientos que no estamos necesariamente utilizando. Las marcaciones, para hacer una clarificación, digamos, voy a decir qué cosa era la marcación de anchoveta versus las operaciones Eureka. Hay algunas diferencias entre ellos. Ya hemos escuchado bastante sobre el motivo, los objetivos que tenían las operaciones Eureka. Su objetivo principal era determinar la distribución, concentración de los cardúmenes de anchoveta y sus fluctuaciones en el tiempo y el espacio comparando las sucesivas operaciones. Desgraciadamente muy pequeño, pero acá vemos también dos tipos de eurecas en el trazo, esto que está bastante de boga actualmente, cuál es el rumbo, cuál es el trazo verdadero que debemos seguir. Esta, por ejemplo, fue la operación Eureka 23. Esa fue la primera operación Eureka en la que participé como estudiante de la universidad, por eso la coloqué acá. Y el tipo más moderno, la operación Eureka 44, con el método de los transectos, ¿no? Cada embarcación hacía dos perfiles, uno hasta 100 y el otro hasta 80 millas. Y acá quisiera solamente brevemente referirme a unas notas que he tomado de lo que se ha venido hablando. La característica, para resaltar la característica de las eurecas como unas operaciones sinópticas, es decir, una visión amplia, y lo que es también tan importante como esa visión sinóptica es lo sistemático del recorrido que hace cada embarcación, que nos permite tener muy claramente esta visión de la distribución de la anchoveta, pero no solamente de la distribución de anchoveta. Acá me cojo un poquito de lo que dijo Julio Valdivia. Se tomaban otras observaciones, como eran temperatura, muestras de agua para oceanografía, plancton. Entonces la visión, al cubrir toda una gran área, no solamente era de la distribución de la anchoveta, sino de las variables ambientales que nos permitan explicar por qué ese comportamiento de la anchoveta. Entonces, considero que es importante.
Bueno, breve, después de esta digresión, regreso a las diferencias. Entonces, sinóptico, sistemático, las operaciones Eureka. En tanto que las marcaciones de anchoveta tenían la finalidad de ampliar los conocimientos sobre estructura de poblaciones, grados de mezcla, migraciones y mortalidad. Como vemos, la diferencia es que en algunos puntos específicos era donde se realizaba la captura de las anchovetas, se marcaban estas anchovetas, se conocía la distribución por tallas de las calas o de las distribuciones en lugares específicos, y después más bien que eso nos permitía, como vamos a ver nuevamente, saber cómo esas anchovetas migraban, cómo esas anchovetas morían, en qué proporción morían respecto a lo que marcábamos, y entonces podíamos tener una serie de información, distribución, movimientos, mortalidad, tasas de mortalidad, etc. La marcación de anchoveta. Voy a tratar de explicar brevemente cómo era. Es, como su nombre lo indica, el procedimiento de marcar peces. Es un método de investigación muy útil, es bastante difundido, actualmente se utiliza en mamíferos, en aves, etc. Con el que es posible estudiar en forma directa los movimientos de dispersión, migraciones, edad y crecimiento, porque pues sé cuándo lo capturo, en qué tamaño lo capturo, y cuando lo recapturo sé el tiempo que ha transcurrido, el tamaño que tiene actualmente, por lo tanto me es perfectamente fácil conocer cuál ha sido el crecimiento que puede tener, y por lo tanto puedo hacer todas las curvas que sean, y estimar también la densidad de la población, los efectos de la pesca en el stock, porque puedo también calcular mortalidades y la estructura de las poblaciones. En el Perú se inició con experimentos preliminares. Estas marcaciones de anchoveta primero fueron en piscinas, ahí intervinieron Pastor y Málaga en 1964, y luego en viveros flotantes. Para las marcaciones se utilizaban, hay que recordar, la anchoveta es un pez pequeño, no se le puede poner una marca visible, ¿no? Es prácticamente imposible y no es práctico porque lo puede cualquier otro arrancarle la marca, etcétera. Entonces las marcas se determinó que fueran internas, eran metálicas, ¿no? Más o menos de este pequeño, menos que 1,5 centímetros o menores. La recuperación de las marcas se realizaba por medio de magnetos instalados en las fábricas. A diferencia de lo de las aves y de los mamíferos, uno no sabe cuál es la anchoveta marcada porque la tiene la marca interna, entonces era necesario recuperarlo aprovechando los magnetos que estaban en las fábricas de harina. Los estudios de factibilidad se realizaron entre el 1964 y 1970 y consistieron primero en experimentos de transporte y mantenimiento en acuarios. Había que saber cómo capturar la anchoveta con red de cerco, pero cómo transferirlo a jaulas flotantes y eso trasladarlo al lugar del trabajo. Entonces esto fue una práctica que fue conociéndose poco a poco. Luego también era necesario hacer pruebas de marcaciones en los acuarios o viveros flotantes o en las jaulas en el mar, de manera de determinar cuántas anchovetas morían por efecto de la marcación, si se desprendían las marcas, etcétera, cuál era el mejor método de marcación, ¿no? También era necesario, dentro de estos estudios de factibilidad, determinar los efectos de la recuperación. No es yo puedo marcar, pero tengo que tener la seguridad que puedo recuperar parte de estas marcas. Entonces hicieron lo que se llamaba sembríos
es decir, se marcaban anchovetas o se ponían dentro de las capturas y se veía si las fábricas, por estos imanes que tenían, podía recuperarse y en qué proporción se podían recuperar, o sea, la eficiencia de recuperación de estas marcas en las plantas. También parte de los estudios de factibilidad fue la encuesta sobre el número, características y localización de los imanes. Era importante saber si las fábricas a lo largo del litoral estaban implementados con estos imanes, de manera que la recuperación de las marcas cubriera todo el área de distribución de la anchoveta. Y finalmente, hacer la marcación experimental y liberación de anchovetas en el mar, es decir, hacer la práctica, después de conocer la teoría y experimentar, hacer la práctica ya en el mar. Los resultados de estos estudios de factibilidad nos mostraron que la anchoveta sí es capaz de sobrevivir con marcas metálicas dentro del cuerpo por periodos largos. Las pruebas, los datos demostraron que se encontraban anchovetas marcadas en tiempos mayores a 8 meses, lo cual era suficiente para conocerlo. También que la mortalidad de la marcación y el desprendimiento de las marcas eran compatibles con otros estudios que se habían realizado en ese tiempo o antes, especialmente unos estudios que se realizaron en Panamá y otros en California. De destacar que estos estudios de California incluyeron al doctor Rómulo Jordán como uno de los que trabajaron y tuvo la experiencia para poder traer esa metodología, realizar esa metodología en el Perú. Por lo tanto, se probó que era factible la recuperación. También se probó que era factible la recuperación de las marcas en las plantas de reducción por medio de los imanes. Como culminación de estos estudios previos, en abril del 70 se realizó la primera marcación, comprendió a 13.900 anchovetas y fue realizado en el mar frente a Tambo de Mora. Posteriormente, también en julio de 1970, se hizo una segunda marcación que fue mucho más grande, 171.000 anchovetas marcadas, y la tercera de 60.000 anchovetas en agosto del 71. Como he mencionado, la metodología considera dos aspectos principales. Uno es la marcación y liberación de las anchovetas y el otro, la recuperación de las marcas. Respecto a la marcación y liberación, hay que detectar cardúmenes de peces. Eso se hacía mediante una embarcación bolichera de pesca normal, que le denominaban la pescadora, ¿no? Tenía su red, su boliche, y llevaba el equipo adicional, las jaulas flotantes y los acuarios donde luego de pescada con el boliche se transferían vivas y se mantenían vivas las anchovetas. El número aproximado en cada vivero era de 800 a 5.000 peces, anchovetas. Luego, las marcaciones en sí se efectuaban en otra de las embarcaciones, pues trabajaban en parejas, que le llamaban la marcadora. Ahí, como vamos a ver, se extraían las anchovetas de los depósitos circulares, se marcaban y luego se colocaban se mantenían en una cubeta de agua y luego se pasaban a otra red. Se emplearon 3 métodos de inserción de marcas. Uno fue con pistolas, una pistolita que empujaba la marca al cuerpo de la anchoveta, con bisturí, un pequeño corte y la inserción de la marca, y lo que resultó más práctico, entiendo, es coger la marca con los dedos
y colocarla con presión. Y creo que fue la mejor forma de hacer las marcaciones. Este fue la pistolita que se utilizaba para colocar la marca. Era una pistola noruega. La inserción de la marca se hacía ligeramente atrás de las aletas ventrales, ¿no? De atrás hacia adelante, y así funcionaba. El tamaño de las anchovetas que se marcó en las pescas experimentales fueron 10 a 14 centímetros. Las marcas eran láminas de acero niquelado, numeradas, tenían un número consecutivo. Los peces, una vez marcados, eran mantenidos en grupos de 1000 a 2000 en los viveros y luego mantenidos ahí alrededor de 5 horas para que se recuperaran del trauma de la marcación y luego eran liberados. Lógicamente era necesario mantener alejados a mamíferos, aves, a todos los predadores que por obvias razones muchas veces se colocaban alrededor de las embarcaciones. Esta es, creo, un valioso, que está en una de las publicaciones de IMARPE, un valioso recuerdo gráfico. La embarcación marcadora tenía un vivero rectangular donde se colocaban las anchovetas marcadas. El nombre de este vivero era el famoso Polichato, y hay algunas anécdotas respecto a este equipo. Las anchovetas eran extraídas de los depósitos circulares, marcadas en una cubeta de agua en la panga, en la lancha de la embarcación, y luego transferidos al Polichato. Esa era la operación principal. La recuperación. La recuperación fue, como he mencionado, directamente, fue la mejor manera en los imanes de las plantas de reducción. Los imanes estaban casi en todas las plantas, era lógico porque se utilizan para, antes de la molienda, recuperar, ustedes saben más que yo de esto, extraer los objetos metálicos, ¿no? Y según la información que está publicada, el 40% de imanes estaban en las localidades entre Tambo de Mora, Pisco y Callao. Aparentemente la recuperación, quisieron tener una mejor recuperación de las marcas y se ofreció un premio que en ese tiempo era muy sustancioso. ¿Recuerdan ese billete de 50 soles, ¿no? Por marca recuperada, pero con información, es decir, dónde se había encontrado, en qué fecha se le había encontrado, porque eso era lo valioso. O sea, el premio era para aquel pescador o trabajador de las plantas que proporcionaba la marca, pero también la información sobre su recuperación. De esta manera fue factible encontrar marcas en otros lugares que no solamente eran los magnetos. Entonces, en los secadores, en los desagües, dentro de la sanguaza, se encontraban estas marcas. Yo fui testigo en la visita que a veces por las eurecas hacíamos a las plantas, que los trabajadores se nos acercaban para decirnos: hemos estado esta semana limpiando la planta y hemos encontrado esta marca, ¿no? Entonces inmediatamente se comunicaba al IMARPE, se transfería y el trabajador recibía su recompensa. Había algunos problemas, lógicamente. Uno era la obtención de información sobre la fecha y lugar de recaptura. Eso se tuvo que trabajar porque, como ustedes saben, se encontraba la marca en un determinado día y había que ligarlo eso a donde la flota había estado trabajando, de manera a poder determinar el lugar el lugar donde había sido recapturada. Las diferencias en las recuperaciones de acuerdo al método de marcación, se habían hecho los estudios experimentales, pero era necesario también ajustarlo en el mar. Sin embargo, estos resultados que se obtuvieron,
fueron de gran utilidad para apreciar los movimientos de gran amplitud que tenía la anchoveta, ¿no? Quizás otros estudios puedan hacer una mayor precisión, pero las recuperaciones que se tuvieron fue suficiente como para poder tener idea de estos desplazamientos. Los resultados de todas estas operaciones fue que de 13.900, por ejemplo, ¿no?, que de 13.900 anchovetas marcadas en abril de 1970, en Tambo de Mora se recuperaron 387 marcas hasta septiembre de 1971, o sea, casi año y medio, y esto fue comparable a lo que se obtenía en las pruebas que también se realizaban en California. La gratificación por la recuperación de cada marca generó interés en los trabajadores, en los pescadores, lo cual permitió tener también una información más completa. Las marcas recuperadas provinieron prácticamente de todos los puertos pesqueros del Perú, lo cual se notaba la dispersión de la anchoveta. 36% de todas las anchovetas marcadas se recapturaron en las inmediaciones de la zona de marcación, porque lógicamente las actividades pesqueras se realizaban normalmente, por lo tanto la más posibilidad de ser capturadas era cerca de los lugares de marcación. Sin embargo, también hubo una gran amplitud de desplazamientos, especialmente al norte, como se menciona, 300 millas, se observaron anchovetas que se habían desplazado hacia el norte 300 millas, y en el caso del sur hasta 480 millas. Este es un gráfico de cómo se recuperaron. El lugar de la marcación fue este lugar, frente a Tambo de Mora, ¿no? 59, por ejemplo, se recuperaron en esa zona. Hacia el norte 49 en Callao, 23 entre Vega y 26 cerca de Chimbote y 3 por Salaberry. Hacia el sur, en Pisco, 102, 34, 24 y de esa forma, y incluso una frente a Arica, ¿no? Eso, Rodolfo Serra creo que fue el que nos envió una marca encontrada en las desembarques de Arica. Otro gráfico importante que está dentro de las publicaciones del IMARPE está esta, es por meses, las recuperaciones por meses. Desgraciadamente es muy difícil ver los desplazamientos, pero por ejemplo fueron marcados acá en abril, mayo. En septiembre ya hubo recuperaciones, principalmente hacia el norte. Por ejemplo, en Pucusana se recuperaron 11 marcas, en Chancay 25, y así hubo recuperaciones hasta cerca de Salaberry, ¿no?, la flechita esta, y hacia el sur hasta esta zona. Conforme fue pasando el tiempo, la distribución de la recuperación de marcas fue muy amplia, de manera que, como dije, en 1971, en septiembre, se logró la máxima expansión, y el caso de esa anchoveta que se fue hasta Arica. Ok, muchas gracias.